En principio es un placer enorme y en lo personal quiero decir, antes de saludar a Ana María Cariaga, sobreviviente del Atlético, que parte de que la retaguardia esté haciendo estas coberturas, estas transmisiones, seguramente tiene que ver, es culpa, vamos a darte esta buena culpa de Ana María Cariaga, porque, bueno, cuando nosotros comenzamos nuestro programa de radio aquí en La Retaguardia, Oral y Público, ella estaba a cargo de la dirección ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria. Le llevamos una propuesta de hacer un programa de radio sobre los juicios, lo que parecía una locura en el año 2010, y muy rápidamente Ana nos dijo que sí, y ahí comenzamos el camino. Y además puso en nuestro camino a Basterra, a Víctor Basterra, sumándolo al programa, con lo que ya esas dos cosas para nosotros implican un eterno agradecimiento y un cariño enorme para con Ana María, que está ahora con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en este momento tan particular para vos también. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto enorme para mí saludarte, saludar a los compañeros que están ahí también con vos. Y sí, la verdad que es un momento muy particular, siempre. Cada vez que uno vuelve a escuchar los testimonios, lo más profundo del alma humana nos conmueve y creo que es de alguna manera saludable que así sea porque no nos vamos a acostumbrar, insisto, saludablemente nunca a transitar una y otra vez el testimonio del horror, que es tan importante que se den estos testimonios, por lo que escuchamos, todas personas que declaran por primera vez. Un caso muy particular fue el del lobo y la lobita, pero efectivamente es muy importante que podamos transitar cada vez renovando la lógica de la lucha por memoria, verdad y justicia a estas instancias. Así que gracias por invitarme a compartir estas reflexiones con ustedes. ¿Qué aportaste vos cuando tres veces testimoniaste en el marco de ABO? Digo, en la oral y público, ¿no? ¿En tres de los cuatro tramos o en los cuatro? En 3 de los 4 En tramos. Me tres. quedé pensando porque, claro, fueron tantos los testimonios porque antes estuvieron todas las otras instancias y Claro, también porque en algunos casos testimoniamos por los casos de ABO en otros juicios también. claro. Pero sí, en los tramos de ABO en 3. Bien. ¿Y qué aportaste en estos dos casos en particular? Bueno, en realidad yo digo siempre que todo lo que pudimos rearmar, reconstruir de lo que pasó en el Atlético, en este caso, es a partir de la reconstrucción colectiva, ¿no? Del trabajo que hicimos colectivamente, cada una aportando los datos que podía tener para ir pudiendo armar este rompecabezas, como decimos siempre, al que todavía le faltan muchas piezas. En el caso particular de Enrique Bustamante e Iris Nélida García Soler, fue bastante difícil porque no había denuncias, como escuchamos recién, y no había Ah, denuncias inicialmente, y teníamos apodos. En el caso de Lobo, varios de quienes habíamos estado ahí secuestrados, varios y varias, lo habíamos escuchado porque era parte de lo que en ese momento se llamaba el consejo. Él estaba destabicado durante el día y repartía la comida, bueno, eh, distintas funciones y lo escuchábamos como Lobo, pero no teníamos el nombre y apellido. Sí, lo pudimos reconstruir en base a toda la investigación. De hecho, eh, llegamos a tener la dirección del padre, que era un lugar en la Avenida Corrientes. Fuimos ahí, pero no logramos localizarlo. Y cuando yo estaba secuestrada y que estaba embarazada de menos de 3 meses, él se acercó una vez, me pidió si podía, bueno, cuando me secuestraron estaba de menos de 3 meses, ya después cuando estaba un poquito más avanzado el embarazo, se acercó, me pidió si podía acariciarme o tocarme la panza o avisarle cuando se movía. Me contó que había sido secuestrado con su compañera, que estaba embarazada y que ella había sido llevada para tener familia. En ese momento
lo que se comentaba ahí es que las mujeres embarazadas alrededor más o menos del 7º mes se las llevaba a la Escuela de Mecánica de la Armada para tener familias, porque ahí no había, para tener familia, porque ahí no había condiciones, y me dijo que era muy parecida a su compañera. Y esto de que de cuando ella es llevada a la ESMA es algo que, digamos, vos recuperás a partir de esto que se sabía allí, digamos, que a las mujeres para parir las llevaban a la ESMA de manera clandestina. Exactamente, él me dijo que no hablamos mucho, digamos, porque no había condiciones ahí, esto ustedes ya lo saben, en el club atlético, bueno, los que estaba, yo estuve siempre, digamos, lo que se llamaba tabicada, es decir, con los ojos vendados, con grillos en los pies, y la oportunidad que había para hablar era a veces cuando venían a abrir las puertas de las celdas para hacer la limpieza o repartir comida, o cuando estábamos a veces en la fila, cuando nos sacaban a bañarnos o para ir al baño, si no había represores cerca, era muy difícil. Pero efectivamente pudimos hacer esta reconstrucción a partir de los dichos de Lobo, por un lado, de lo que se comentaba ahí en relación a las embarazadas, y costó mucho también luego identificar eh, a la lobita, justamente porque el apodo con la que se la conocía a ella era Tita y no la lobita. Después, o sea, no se juntaban los apodos y Claro. finalmente después se pudo, incluso varias veces cuando tratamos de reconstruir, bueno, con los compañeras y con las compañeras y compañeros de la Secretaría cuando estaban investigando el caso de las embarazadas también, bueno, varias veces estuvimos tratando de juntar estas piezas sueltas que finalmente llevaron a poder establecer la identidad de la lobita y en particular yo, cuando a mí me secuestraron, ella ya no estaba ahí, porque ella se la llevaron a la ESMA aparentemente en mayo del 77, a mí me secuestraron el 13 de junio de 1977, pero sí hubo una situación particular que fue esta cuando se me acercó Lobo, que era porque a mí me habían llevado a torturarme y después me habían puesto el vestido, me habían dado el vestido de la lobita. Y entonces, por estar embarazada, ella estaba embarazada y me sacaron el vestido antes de la tortura mío y me dieron el vestido de ella. Eh, bueno, son esas situaciones tan particulares, ¿no? Que se daban en esas condiciones y bueno, son modos también que hacen a la reconstrucción de esas historias. Eh, bueno, nosotros dijimos durante toda la jornada explicamos esto de que vos no vas a testimoniar, que tu testimonio se incorpora, es válido, digamos, de los tres tramos anteriores y es parte de esta causa, pero que no vas a volver a declarar en el juicio. Y para aquellas personas que han sobrevivido y que han dedicado su vida a declarar en los juicios, me imagino que debe ser una sensación extraña, ¿no? Que haya un juicio que te pasa por el medio y que vos no estés dando testimonio de vuelta. ¿Cómo vivís esa situación habiendo sido una de las personas sobrevivientes testigas permanentes, digamos? Sí, me parece digamos, lo primero que hay que pensar en relación a esto es ponerlo en un contexto de un reclamo que fue durante mucho tiempo, eh, digamos, la posibilidad de atender cada caso es singular, cada persona que ha atravesado una experiencia traumática la vive de una manera particular y el modo de relacionarse con eso también tiene que ver con cada persona. Y había muchos casos en que, bueno, la dificultad de dar testimonio o incluso también hubo tiempos para los testimonios. Y en determinado momento, bueno, sabemos que por las características de cómo se fueron instruyendo estos procesos, están fragmentados, ¿no? Son por etapas, a medida que se va instruyendo y se eleva a juicio y pasa a la etapa oral, se vuelve a citar a los testigos y a las testigos. Entonces, en determinado momento, lo que se decidió, se impulsó, digamos, la posibilidad de que estos testimonios que eran prestados en las primeras etapas de los juicios pudieran ser considerados para las siguientes
etapas, para los siguientes momentos en que nuevamente se repetía parte de la prueba acusatoria, pero había nuevos represores o nuevos casos que no se habían incluido en los primeros tramos, y entonces se diera la posibilidad de tomar los testimonios que ya estaban probados y que en todo caso se citara a las personas que podían agregar algo en relación a los nuevos casos incluidos de víctimas o a los represores. En general, los testimonios que dábamos siempre trataron de ser muy completos. Nosotras, cuando pensábamos los testimonios o cuando íbamos a dar testimonio, no pensábamos solamente, exclusivamente en el caso que hubiera sido incluido o en los casos que hubieran sido incluidos, sino que dábamos testimonios de todo el recorrido por esa experiencia a medida que íbamos reconstruyendo también los hechos. Entonces, en general están incluidos la mayoría de los casos, aunque no fueran incluidos inicialmente como casos en cada uno de los tramos. Y eso, a partir de eso fue que finalmente se hizo la acordada número 1 de la Cámara de Casación, que fue importantísima en relación a todos los avances que en materia de memoria, verdad y justicia se han logrado en la Argentina. Precisamente si uno piensa en los primeros momentos, o por ejemplo en el juicio a las juntas, lo que se esperaba de los testigos, la situación que había, etcétera, hasta poder de alguna manera inscribir como un hecho histórico en relación a un relato histórico a partir de la reconstrucción de los testimonios lo que había pasado en la Argentina. Creo que se ha ido avanzando en un montón de temas específicos dentro de lo que fue el terrorismo de Estado, el genocidio, y me parece que desde esa perspectiva la acordada de la Cámara de Casación fue muy importante para proteger a quienes daban su testimonio. Oscar Kini, allí en Radio Presente, dentro del predio donde funcionó el Olimpo. ¿Alguna pregunta para Ana? ¿Qué tal, Ana María? Bueno. Hola, Oscar. Agradecerte por tanto y tan necesario. Me había quedado un poco enganchado con el último testimonio de la prima de Iris, perdón, de la prima de Enrique, donde ella hace mención de que no podía ni siquiera completar la lectura del libro a causa del dolor. Que el dolor siempre le terminaba impidiendo seguir avanzando, digamos, con la historia de su primo. Pensaba en cuán necesario es en este momento de esperar resultados positivos por parte de los jueces, porque venimos de unas salidas transitorias que no hacen más que desalentar muchas veces, y digo muchas veces porque desalienta a quienes aún o no hicieron una denuncia o no testificaron. Y bueno, ¿cómo ves esta situación en este momento? Sabes que yo también me quedé pensando mucho en estos, los 3 testimonios, ¿no?, tan particulares, y efectivamente esta insistencia en el dolor, ¿no? Como ella decía que seguía sintiendo mucho dolor, ¿no? Cómo ahí la actualidad de los efectos subjetivos del terrorismo de Estado, porque es un hecho que pasó hace 40 años, pero el dolor es actual, ¿no? Es decir, el dolor está intacto. Y efectivamente, yo creo que hay algo que tiene que ver con la reparación, hasta donde esto es posible, porque hay algo de estos hechos que son irreparables, porque nunca se va a devolver la situación al estado previo al delito, pero si hay algo que tiene un efecto reparador es la justicia, y efectivamente acá en nuestro país la justicia, en esta tríada memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo siempre el estatuto de lo no negociable. La exigencia de justicia permanente fue fundamental, es fundamental, y creo que eso también tiene un efecto en las víctimas, en sus familiares. Esta persona que declara por primera vez, ¿no?, la prima de Enrique, y que puede decir algo acerca de, digamos, de su primo, lo que recuerda, etcétera, pero también fíjate cómo tiene que ver ese relato que se pudo reconstruir, que también pidió justicia por los 30.000
que también reconoció, reivindicó la importancia de los juicios a través de agradecerle al fiscal. Y creo que sí, que efectivamente yo digo siempre que quien atraviesa, quien asiste a la escena, a los testimonios de los juicios, no puede salir de ahí igual que como antes ingresó, porque algo de la condición humana se pone en juego de una manera terriblemente cruda, ¿no? Si la crudeza se pone en juego lo peor de la condición humana frente también a lo mejor de la condición humana, que fue esa generación comprometida con la realidad de su tiempo. También el hermano de Iris, que dijo que él no estaba de acuerdo, pero que realmente admiraba el compromiso de esa generación. Y creo que estamos en un momento, como bien decís vos, muy riesgoso, que el nunca más es algo que se construye permanentemente, que no es algo garantizado. Sí creo que la lucha histórica del movimiento de derechos humanos y también las políticas públicas de memoria que se han logrado construir acá fundó un pacto civilizatorio que posibilitó frenos a avances de la derecha o de la Corte en su momento cuando fue el intento del 2x1, pero creo que estamos en un momento de una enorme contraofensiva, digamos, en este punto de la derecha, del neofascismo, que hay un riesgo enorme, porque efectivamente creo que la mayoría en este momento de los represores que estaban presos ahora están en prisión domiciliaria o pidiendo la libertad condicional o en libertad condicional. Y bueno, todo lo que ustedes decían antes respecto de las audiencias, la dificultad que hay para retomar lo que en su momento fue, yo digo siempre que la foto de Comodoro Pi da cuenta de cómo se fue transformando en la realidad actual la búsqueda y obtención de justicia, porque hubo una época en que los pasillos nos repartíamos en las salas para ir a los distintos juicios que se estaban llevando adelante, y luego eso pasó a hacer los juicios por lawfare, que hoy es una de las nuevas modalidades o renovadas modalidades como estrategias de dominación. Creo que es muy importante que estemos atentos, atentas para seguir exigiendo justicia y sí, lo que escuchamos a través de estos testimonios de hoy muestra cómo todavía hay mucha gente que necesita tener este espacio también en el plano de su historia personal y el efecto que esto tiene en la sociedad. Estamos charlando con Ana María Cariaga, por si no conociera su historia, y siempre con la idea y con las ganas de que las nuevas generaciones a través de la televisación de los juicios puedan meterse también a conocer lo que no conocen de lo que sucedió durante el genocidio. Su madre, Esther Balestrino de Cariaga, que buscándola se integró al primer grupo de Madres de Plaza de Mayo y de familiares, cuando Ana consiguió o le dieron la libertad, pudo volver a las calles en realidad para irse al exilio en Suecia. Esther eligió volver a la plaza y allí ocurrió esa entre comillas anécdota quizás más reconocible de que las otras madres le dijeron: ¿qué haces vos acá? Si tu hija ya apareció. Y ella dijo: yo me quedo acá hasta que aparezcan todos. Y en ese gesto nos dejó marcada esa construcción solidaria que algunas madres ya traían de antes y que otras fueron adquiriendo justamente en esa mixtura de realidades diferentes, de madres que eran apenas amas de casa, no muy informadas sobre la militancia de sus hijos, o sin el mismo compromiso, y que después asumieron ese compromiso, y aquellas que traían algo de formación política y de solidaridad, como el caso de Esther, que luego sería secuestrada. Es una de las 3 madres de Plaza de Mayo que fueron secuestradas a partir de la infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, como familiar, ¿no? Se hizo pasar como familiar e incluso llevó a una secuestrada en la ESMA, haciéndola pasar a ella también por familiar, en esas reuniones, y finalmente terminó marcando a
12 personas a quienes hoy conocemos como los desaparecidos de la Santa Cruz. Quiero hacer esta elaboración, digo, Ana, y me meto en el tema siguiente porque, bueno, pretendemos y ojalá se pueda conseguir que la televisación acerque a las nuevas generaciones lo que ha pasado durante el genocidio. Vemos a muchos pibes y pibas hoy, digamos, adquirir esta lectura fácil de las redes sociales y de los grupos de ultraderecha, y otra vez la teoría de los dos demonios, o un demonio solo, en algunos casos, el negacionismo del genocidio, y vos que elaborás permanentemente sobre lo que sucedió en el genocidio y sobre lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora a partir de lo que sucedió en el genocidio, ¿podés identificar alguna situación o algún momento en el que la transmisión generacional de estos hechos se cortó? Digo, porque nunca dejamos de hablar del genocidio, pero evidentemente en algún momento se cortó la comunicación intergeneracional. Es muy interesante, diría clave, Fernando, la reflexión que estás haciendo, porque efectivamente es por ahí, es esa pregunta. Esta frase que vos citabas marcó una gesta, ¿no? La gesta de las Madres de Plaza de Mayo que hicieron esa articulación entre su búsqueda singular, su pérdida personal y la búsqueda colectiva que fundó esto que nombrábamos como pacto civilizatorio, que podemos nombrar como contrato social, que incluso como columna vertebral, la defensa de los derechos humanos. Yo digo siempre que el símbolo de esto está en el pañuelo blanco como símbolo de lucha ya universal, podemos decir, que luego se convirtió en fundante de otras luchas de otros colores, y el nombre del hijo, de la hija, bordado en ese pañuelo, ¿no? Como intersección entre esa búsqueda singular y la lucha colectiva. Y creo que efectivamente yo varias veces que he ido a dar charlas en los colegios voy a tomar el emblema que vos traes. El emblema, por un lado, son las madres, y por otro lado hay algunos represores, entre comillas, emblemáticos, porque fueron más conocidos, como el caso de Astiz. Y me pasa que muchas veces cuando voy a dar testimonio o voy a una charla en una escuela, ya no saben quién es Astiz. Y antes se sabía quién era Astiz. Claro. En ese recorrido de esa transmisión generacional que es fundamental, creo que justamente, antes hablábamos del lawfare, bueno, hay algo que es el soporte material, que es el soporte, el discurso, el relato sobre el que se sostiene el neoliberalismo, que es los medios dominantes. Y claramente hubo un momento histórico, yo digo que hay distintos momentos que de alguna manera podemos nombrar como frases de la opinión pública. Primero, cuando se secuestraban a la gente, era por algo será, algo habrán hecho, justamente invirtiendo la carga de la prueba, acusando a la generación de los 70 que luchaba por un cambio social. Luego, cuando se conocieron los primeros testimonios, con cierto manejo también particular de los medios en un primer momento, fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada, que en realidad eso tuvo el estatuto de un saber no sabido, ¿no? Hay una frase de Primo Levi que a mí me parece muy ilustrativa de esto, cuando analiza la sociedad alemana, dice: la sociedad alemana no quería saber, y dice, es más, quería no saber, que no es lo mismo, porque el querer no saber, aunque parezca un juego de palabras, da cuenta de una responsabilidad, de una elección. Y luego fue, bueno, hay que olvidar, mirar para el futuro, etcétera. Luego se pudo inscribir efectivamente la lucha por memoria, verdad y justicia a través de los juicios, a través de la posibilidad de concretar esa justicia, de que se conociera, de que se pudiera reconstruir lo que había pasado en cada uno de los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Y en este momento, esta ofensiva que hay respecto del discurso mediático pretende retrotraer, anular lo que se pudo, digamos, de alguna manera construir como reposición en la historia de nuestro país acerca de los hechos sucedidos durante el terrorismo de Estado. Por eso, efectivamente, me parece importantísimo poder pensar cómo restituir esos lazos, cómo sostener esas redes sociales, y cuando digo redes sociales
no me refiero solamente a las redes como se nombra hoy, sino el tejido social al que apuntó justamente la dictadura de destruir para poder sostener y transmitir esto, porque justamente hay generaciones que que aún no nacieron y que son afectadas igual por la desaparición. De hecho, el caso al que asistimos hoy, por el caso de José Bustamante, que fue restituido hace relativamente poco, en el año 2017, que era precisamente el hijo de Tita, bueno, él tiene 2 hijas y esas chicas, ¿no?, se van a desarrollar, van a crecer. Yo recuerdo en una oportunidad compartir también en una radio el testimonio de un nieto restituido que decía que sus hijas no se querían cambiar de apellido, y bueno, y cómo les explicaba, porque efectivamente hay personas ya de 2 o 3 generaciones siguientes que tienen un apellido, que portan un apellido falseado, que no representa su verdadera identidad. Uh-huh. Y la conflictividad que planteaba era que las niñas no querían volver al apellido que nunca debieron haber perdido. Exactamente. Tremendo. Exactamente. Sí. Tremendo. Yo tengo una más, no sé si los chicos tienen más preguntas. Yo tengo una más así genérica y una que me quedó dando vueltas de los testimonios de hoy. Y ustedes me dicen, chicos, si tienen alguna más. La genérica tiene que ver con lo siguiente. Hace algunas semanas salió un fallo de la sala de casación que tiene a Maike Siayakobuchi como mayoría automática y que en general viene otorgando beneficios a los genocidas. Estaba vinculado a un juicio en La Plata y lo que hizo ese fallo fue ratificar todo menos la calificación de genocidio, y el foco desde lo periodístico se puso en que Maike Siayakobuchi habían negado el genocidio desde lo jurídico, ¿no? Yo me tomé el laburo de leer ese fallo y me pareció un fallo altamente positivo, contrariamente a la lectura que se hizo públicamente, porque Maike Siayakobuchi, que son los jueces más de derecha, digamos, que podríamos encontrar en casación, que muchas veces dan beneficios, que muchas otras veces frenan causas que hacen que no estén firmes las condenas, dicen, por ejemplo, que cuando rechazan la calificación de genocidio desde lo jurídico, dicen que es altamente entendible y aceptable, altamente aceptable, dice textual, que la calificación de genocidio se use en lo social y en lo periodístico, por ejemplo, ¿no? Es decir, que acepta con total naturalidad y sin dar vueltas que nosotros aquí, por ejemplo, hablemos de genocidio, y dicen, está bien que hablemos de genocidio. Y después hace la distinción de por qué no es la calificación del delito internacional de genocidio, que es algo mucho más complejo en lo que no te voy a meter ahora. Pero digo, no todo lo que pasa en la justicia es negacionismo, ¿no? Digo, también, porque hay una sensación de oscuridad, por esto que decías vos también, de que este mismo tribunal que vimos hoy, 2 de sus jueces van a tener que decidir ni más ni menos que la suerte política, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner dentro de poco tiempo, ¿no? Y hoy estaban aquí escuchando testimonios vinculados al genocidio. Se ha avanzado un montón en la justicia, más allá de todo lo que siempre marcamos que está mal. Sí, bueno, yo no lo leí, pero lo que estás diciendo vos es que reconocen la pertinencia del concepto de genocidio como para dar cuenta de lo que pasó en la Argentina y luego... Exacto, en lo cultural y en lo social y en lo periodístico es lo que dicen, y además ratifican todo lo demás, ratifican los secuestros, las desapariciones forzadas, solo que dicen que no tienen que ser calificados como por el delito internacional de genocidio, que es una discusión mucho más compleja desde lo jurídico, ¿no? Por eso, digamos, debería sostenerse, en todo caso, si esa es la discusión, más allá de entrar en la cuestión jurídica, en todo caso sí se podría decir desde lo social en el marco de un genocidio. Pero bueno, a mí me parece que hay algo en relación a
a la justicia, que tiene que ver con lo que dije antes. Digo, hoy, en determinado momento, en los años podemos decir 60, 70, fueron las dictaduras en el Cono Sur. A través de la Operación Cóndor hubo una coordinación represiva que ya conocemos para el intercambio, secuestro e intercambio de prisioneros, y esto respondía a los intereses de Estados Unidos respecto de un diseño estratégico para la región. Hoy no es que no haya un diseño estratégico, hay un diseño estratégico que no predomina en los golpes. Digo, hablo de predominar porque en su momento fue hace relativamente poco el golpe en Bolivia, pero digo, en pos de la defensa de los intereses, el poder está dispuesto a cualquier cosa. Hoy ese, entre comillas, cualquier cosa es precisamente lo que se ha dado a llamar la guerra judicial, que realmente es vergonzoso cómo se arman las causas frente a distintas situaciones. No me refiero solamente a la Argentina, en la Argentina, pero también en Brasil, bueno, digo, ya sabemos todo lo que está pasando en materia de la ofensiva judicial. Ahora bien, esto también esto está llevado, como bien decís vos, está encarnado en personas de carne y hueso, que son las mismas personas que atienden en otros procesos, que son los procesos que juzgan estos delitos de lesa humanidad y genocidio, y que son los que deciden dejar en libertad a determinados represores, que son los que, digamos, de alguna manera representan este retroceso que hay respecto de algunas cuestiones que antes eran inadmisibles. Y esto también se refleja en los discursos. Hay expresiones de la derecha que, sea por imágenes en las redes, sea por frases que reivindican a la dictadura, reivindican la figura de Videla, reivindican el símbolo del Ford Falcon como símbolo de la represión, ponen cuerpos envueltos con nombres en la Plaza de Mayo como paquetes representando a lo peor de la dictadura, etcétera, etcétera. Y sin embargo, antes, una solicitada de Videla en Clarín fue parada como apología del delito en los años y ahora en este momento, en ese sentido, hay una ofensiva. Por eso creo que efectivamente no se trata de un recorte en un plano, sino que hay que pensar esto como una batalla cultural en donde entra lo que vos decías al principio, de cómo llegar a las futuras generaciones, donde denunciar el lugar que encarna hoy la justicia en el plano internacional como estrategias de dominación, el lugar de los medios como soporte discursivo de ese poder, etcétera, etcétera, porque es algo mucho más integral que un recorte de una cuestión en particular. Uh-huh. Bueno, y la última de mi parte, que me quedó colgada de la historia de Bustamante y de García, que recorrimos hoy en los testimonios de sus familiares que testimoniaron por primera vez, tiene que ver con que, no recuerdo quién, pero alguno de ellos dio cuenta de esto, de que a la lobita alguien la ve en la ESMA, ¿no? Un sobreviviente que después pudo contar eso. Yo no conozco quién era, seguramente vos sí, supongo. ¿No? No, tampoco lo recuerdo. También me quedé pensando porque costó mucho también saber hacer este nexo que decíamos, ¿no? Costó mucho saber que Tita, porque la nombraron como Tita, si no me equivoco, bueno, juntar el Tita con el Lobita, sí, me costó muchísimo y bueno, finalmente se pudo ir reconstruyendo la historia y bueno, también había mucha desconexión entre ellos, la Lobita y el Lobo, con sus propios familiares, y por eso también me pareció muy importante y muy amoroso que José tenga hoy la posibilidad de tener esa carta de su mamá cuando le escribe a su abuela, digamos, a la abuela materna de José, para decirle que estaba esperando un bebé, que estaba embarazada. Me parece que esos son lo que nos dejaron nuestros seres queridos, pequeños y enormes símbolos que hacen a la reconstrucción de la vida cotidiana de quienes sobrevivieron, como es el caso de José. Chicos, ¿algo más desde allí, desde Radio Presente? Sí, primero saludarte, Ana María, buenas tardes, agradecerte por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y quería remarcar o recordar el trabajo de los sobrevivientes como aporte valiosísimo, sustancial, como la columna vertebral de esta lucha por la verdad, la memoria y la justicia.
pero a veces nosotros mencionamos solo su trabajo, su presencia en las causas judiciales, en las audiencias, en distintas maneras de testimoniar, pero a veces no tenemos en cuenta un trabajo que hacen casi sistemáticamente, que es cuando se encuentran a pedido los familiares o con los familiares de las víctimas que no han aparecido, digamos. Ese momento tan doloroso de comentar y de reconstruir y contarle al familiar, hace vínculo directo, en qué circunstancias lo conoció y qué han sido esos últimos momentos compartidos, generalmente en campos, en situación de cautiverio. ¿No? Esa situación de los sobrevivientes que está un poquito, no oculta, no escondida, pero muchos desconocen, es un trabajo permanente, es una actitud reparadora, digamos, que tienen ellos, que a veces no es valorada. Quisiera, digamos, traer esto, ponerlas en valor. Y también cuando pensaba sobre lo que vos decías, Fer, de la transmisión de generación en generación, a mí se me viene ocurriendo ya hace un tiempo, digo, ¿qué pasará cuando no estén más esos sobrevivientes, cuando no estemos más los testigos de aquella época, testigos directos, que hayamos podido reconstruir lo que pasó? ¿Cómo va a seguir andando esa máquina constructora de memoria que hasta ahora la hemos constituido muchos de nosotros? Vamos a tener que ser lo suficientemente inteligentes como para crear los mecanismos, las herramientas, los contenidos simbólicos, si se quiere, para que esa transmisión no se corte y que continúe más allá de nosotros, porque, como decíamos con Oscar, una cuestión nos apura, que es la cuestión biológica. Digamos, la historia va a seguir a pesar nuestro y vamos a tener que garantizar que ese hilo no se corte. Eso lo que quería aportar en este momento, digamos, en esta transmisión y en la presencia de Ana María. Sí, bueno, dos cosas. Una, esto que vos decías de ese momento, que coincido, creo que es lo más difícil, intentar poder contarle a un ser querido que quiere saber algo sobre sus familiares, lo que uno pueda transmitirle. Primero porque hay algo que es del orden de lo imposible, digo yo, que es del orden de lo indecible, no porque uno no pueda decirlo, sino porque hay algo que no se puede decir, que tiene que ver con el hecho traumático, que tiene que ver con ese dolor infinito, con eso que no tiene palabras, cómo yo digo que, por ejemplo, en los campos de concentración, o sea, la muerte no tiene inscripción psíquica. ¿Uno qué puede decir de la muerte? Luego las culturas construyen modos de hablar de la muerte, construyen ritos, etc. La muerte no tiene inscripción psíquica. ¿Cómo explicar la desaparición? ¿No? Es una muerte en vida, es transitar la vida durante la muerte. Hubo casos de testimonios que gente que le hacían trabajar, hacer trabajo esclavo y que leía su propia muerte publicada en los diarios como enfrentamiento cuando todavía estaba viva, el tránsito de la tortura. Y entonces la pregunta de cómo transmitir eso es una pregunta muy difícil, porque efectivamente, fíjate que este testimonio, el de la última persona que declaró hoy, decía que no quería saber porque le dolía muchísimo, no quiero hablar de eso, no quiero saber, no quiero ir a la ESMA. Entonces, ¿cómo uno poder... uno siente que hay algo de este dolor que uno se lo transmite al otro? Entonces, por un lado, está la necesidad de transmitirlo, o está el deber, como dicen algunos compañeros y compañeras, o está el compromiso, etcétera, pero por otro lado está lo traumático de esto, y hay algo de eso que no tiene palabras. Eso por un lado. Ayer, justamente cuando me llamó Fernando, cuando me comentó, yo pensaba en eso, ¿no? Reviví todo esto de todo, incluso en este caso tan particular, que hubo tanto que no se supo durante mucho tiempo. Y qué bueno todo lo que luego se pudo reconstruir también como legado para José. Y por otro lado, bueno, esto que decías de la transmisión es un poco lo que decía antes Fernando, es clave, efectivamente. Ahora nos está pasando con las madres, con las abuelas, con referentes históricos de lucha que tienen más de 90 años, y hay algo de esa gesta de las madres que es irreemplazable. Bueno, cómo transmitir, cómo hacer, o sea, lo que hay que hacer, me parece a mí, es que efectivamente
eso sea parte de un capital simbólico, toda esta lucha por memoria, verdad y justicia, toda esta impronta, todo lo que se pudo avanzar en esta materia, tiene que ser parte de un patrimonio histórico, político, simbólico, de transmisión, para que se apropien las futuras generaciones y se sostenga algo que es parte de una historia, como dijimos, que alude a un momento histórico determinado, pero que tiene efectos permanentes en el presente. Bueno, Ana María, como siempre es un lujo escucharte, uno se quedaría horas escuchando tus reflexiones. Yo solo quiero sumar a lo que decía Kini recién y el valor de la tarea que ustedes, de la tarea no pública que ustedes hacen, que hagamos el ejercicio de tomar estas dos historias de hoy y pensemos que si no hubiera sido por tu aporte de lo que viste y pudiste charlar en el Atlético con Enrique, si no fuera por el aporte de ese compañero o compañera que vio a la lobita en la maternidad de la ESMA, no tendríamos esa historia conocida, ¿no? Esa historia la conocemos a partir del laburo de los y las sobrevivientes. Eso por un lado. Y por otro lado también me parece que está bueno porque quienes transitamos estas causas, estamos acostumbrados a ustedes, Ana María, estamos acostumbrados a convivir y a admirar la tarea de quienes han podido procesar lo que les sucedió durante el genocidio, dando testimonio, ¿no? Y está buenísimo que podamos ver estas otras historias familiares, no solo para entender la complejidad del asunto y para entender que la más visible de ustedes no es la totalidad, y probablemente, no sé si será incluso la menor parte de los sobrevivientes quienes han podido ponerse sobre los hombros, digamos, la historia de la reconstrucción de Memoria, Verdad y Justicia, y ese contraste no va a ser tanto valorar mucho más la tarea de ustedes como sobrevivientes, como entender esta complejidad que hace que recién en el 2010 una familia haya hecho la denuncia por una desaparición forzada, ¿no? Es algo que si se lo contamos a la mayoría de la población hoy, seguramente va a decir, pero acá como en el 2010, no puede ser que hayan hecho la denuncia recién en el 2010. Sí puede ser, lo acabamos de ver, lo acabamos de certificar, y forma parte de toda esta complejidad que queríamos contar. Y la verdad es que tu manera de abordar y de elaborar nos suma siempre un montón, así que te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado en este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es cierto, Fernando, lo que decís, lo decías antes respecto de la cifra de los 30.000, así como esta familia en su momento no denunció, también muchas familias seguramente en el interior que no tenían acceso ni siquiera a saber cómo poder manejarse en estas circunstancias, y creo que así como es necesario, ¿no?, esta reconstitución del tejido de lo sucedido en los campos de concentración, esta reconstrucción que se hizo colectivamente, también es necesaria la restitución del tejido social para seguir reconstruyendo esta historia y transmitiéndola a las nuevas generaciones. Yo les agradezco muchísimo y les mando un abrazo enorme y bueno, y el alma en haber compartido hoy estos testimonios. Un abrazo enorme. Gracias, Ana María.